¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia habla tanto sobre Jericó, pero cuenta tan poco sobre cómo vivía la gente allí? El resultado es sorprendente. La Biblia menciona Jericó más de 70 veces, pero de una forma muy específica. Nos da pistas precisas sobre algunos aspectos de la ciudad, mientras permanece completamente silenciosa sobre otros. Y ese silencio puede ser tan revelador como las palabras escritas. Hoy vas a descubrir exactamente lo que sabemos sobre Jericó según las Escrituras. Jericó tenía un apodo que revelaba su mayor tesoro, Ciudad de las Palmeras. Así es como Deuteronomio 34:3 se refiere a Jericó cuando Dios muestra la tierra prometida a Moisés antes de su muerte. No era solo un nombre poético, era una descripción práctica de algo que hacía única a Jericó en medio del desierto. Palmeras significaban agua, y agua significaba vida. La Biblia ubica a Jericó en una posición geográfica muy específica, en las llanuras de Moab, conforme Números 22.1, cerca del río Jordán. Cuando entiendes que la región es descrita como un lugar donde había llanuras, es decir, planuras fértiles, queda claro por qué Jericó se volvió tan importante. Era un oasis en medio de la aridez. Pero la Biblia no describe Jericó solo como un lugar hermoso. La presenta como una ciudad estratégica, un punto de paso obligatorio. En Josué 2:1 vemos que era necesario enviar espías para reconocer Jericó antes de cualquier intento de conquista. Esto indica que la ciudad controlaba rutas importantes. La ubicación de Jericó no era accidental. Según las Escrituras, quedaba frente a Jericó, una expresión que aparece varias veces cuando la Biblia describe el campamento israelita del otro lado del Jordán. Esto nos muestra que Jericó estaba en una posición visible y dominante en el valle. Lo que más impresiona es cómo la Biblia describe la llegada de los israelitas a la región. En Números 26:3 leemos sobre el censo hecho en las llanuras de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. La ciudad era un punto de referencia tan importante que servía para localizar otras actividades y eventos. Las palmeras de Jericó no eran solo decoración. Indicaban que la ciudad tenía recursos hídricos suficientes para sostener una población grande. Y la Biblia confirma esto cuando muestra que Jericó era una ciudad fortificada y populosa, capaz de resistir cercos y mantener ejércitos. Pero había algo sobre Jericó que la hacía aún más especial a los ojos de Dios. La ciudad estaba en el camino directo entre la esclavitud en Egipto y la libertad en la tierra prometida. No era posible llegar a la herencia divina sin pasar por Jericó. Y esto transformaba la conquista de la ciudad en algo mucho mayor que una simple batalla militar. Era una prueba de fe que determinaría si los israelitas realmente confiaban en las promesas de Dios. La Biblia describe las murallas de Jericó con una palabra que significa terror. En Josué 2:9, cuando Rahab habla con los espías israelitas, usa una expresión específica: el pavor de ustedes cayó sobre todos nosotros. Pero el texto original hebreo es aún más fuerte. Indica que el terror estaba relacionado directamente con la imposibilidad de vencer aquellas fortificaciones. Las murallas de Jericó eran el orgullo de la ciudad, y también su maldición. Josué 6:5 nos da el único detalle técnico que la Biblia ofrece sobre estas fortificaciones. Eran lo suficientemente altas para que su caída creara una rampa para que los soldados subieran. Esto sugiere murallas de altura considerable, construidas con piedras pesadas que, al caer, formarían un monte de escombro. La Biblia también revela algo sorprendente sobre la arquitectura de Jericó. Había casas construidas en la propia muralla. Josué 2:15 menciona que la casa de Rahab quedaba en el muro de la muralla y que ella bajó a los espías por una ventana. Esto nos muestra que las fortificaciones de Jericó no eran solo paredes defensivas, eran estructuras habitables. Las personas vivían dentro de las murallas. Esta información bíblica revela algo importante sobre la sociedad de Jericó. Si había casas construidas en las murallas, esto indica que el espacio dentro de la ciudad era limitado y disputado.
Las familias que vivían en las fortificaciones probablemente eran de clase social más baja, viviendo en la parte más peligrosa de la ciudad. Cuando la Biblia describe el cerco en Josué 6:1, usa una expresión que indica aislamiento total. Jericó estaba rigurosamente cerrada por causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Las murallas no eran solo defensa contra ataque, eran prisiones que podían transformar la propia protección en trampa. El texto sagrado no especifica cuántas murallas tenía Jericó, pero Josué 6:20 habla de las murallas en plural. Las murallas cayeron. Esto sugiere un sistema defensivo complejo, posiblemente con múltiples capas de protección. Pero lo más impresionante sobre las murallas de Jericó no es su construcción, es su destrucción. La Biblia describe el colapso de las fortificaciones de una forma única en toda la Escritura. No fue un ataque militar convencional, no fueron arietes, catapultas o zapadores. Fue el sonido de trompetas, seguido por un grito colectivo que hizo que las piedras se desplomaran cada una en su lugar, conforme Josué 6:20. Esta descripción bíblica indica que la caída de las murallas fue instantánea y completa. No fue un colapso parcial que exigió combate adicional. Fue una destrucción total que dejó la ciudad completamente expuesta e indefensa. Las murallas que deberían proteger Jericó por siglos cayeron en cuestión de segundo, y cuando las piedras dejaron de caer, una nueva realidad se estableció. La ciudad que se enorgullecía de ser impenetrable había descubierto que no existen fortificaciones capaces de resistir al poder de Dios. Pero antes de esta caída espectacular, algo extraordinario había ocurrido dentro de esos muros aparentemente seguros. De todos los miles de personas que vivían en Jericó, la Biblia nos cuenta detalles sobre solo una, Rahab, una prostituta que vivía en la muralla. Es impresionante cómo las Escrituras son selectivas sobre lo que revelan. Jericó era una ciudad próspera y populosa, pero la única habitante que gana nombre, profesión e historia detallada es una mujer que vendía su propio cuerpo para sobrevivir. Esto no es coincidencia, es revelación divina sobre lo que realmente importa. Josué 2:1 es directo al describir a Rahab, una prostituta cuyo nombre era Rahab. El texto hebreo usa la palabra soná, que no deja margen para interpretaciones románticas. Era exactamente lo que parece, una mujer que recibía hombres en su casa a cambio de pago. La profesión de Rahab nos revela algo importante sobre Jericó. Era una ciudad donde este tipo de comercio existía y era tolerado. Esto indica una sociedad urbana desarrollada, con economía monetaria y división social clara. Las prostitutas generalmente viven donde hay movimiento de personas con dinero, comerciantes, soldados, viajeros. Pero lo que más impresiona en la historia bíblica de Rahab no es su profesión, es su teología. En Josué 2:9-11, Rahab demuestra un conocimiento sorprendente sobre el Dios de Israel. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras viniendo de una prostituta cananea son extraordinarias. ¿Cómo una mujer marginada en Jericó sabía tanto sobre Yahvé? La respuesta está en Josué 2:10, porque oímos que el Señor secó las aguas del Mar Rojo, y lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos. Las noticias sobre las hazañas del Dios de Israel habían llegado a Jericó, y Rahab, diferente a los líderes de la ciudad, creyó en ella. La Biblia revela que Rahab no era solo una observadora pasiva, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de su familia. Cuando los espías israelitas llegaron a su casa, eligió protegerlos, aún sabiendo que esto significaba traición contra su propia ciudad. Si reconoces que Dios puede usar a cualquier persona para sus propósitos, comenta Dios me usa. El acuerdo que Rahab hizo con los espías, descrito en Josué 2:12-14, revela una mujer inteligente y negociadora. No pidió solo protección para sí, exigió salvación para toda su familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que tienen, conforme Josué 2:13.
La cuerda roja que Rahab debería atar en la ventana, mencionada en Josué 2:18, se convirtió en símbolo de salvación, pero la Biblia no explica por qué específicamente roja. Solo registra que sería la señal para que los soldados israelitas identificaran la casa que debería ser perdonada. Cuando Jericó fue destruida, Rahab y su familia fueron las únicas personas salvadas de toda la ciudad. Josué 6:23 registra que sacaron fuera a Rahab y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que tenía. Pero la historia de Rahab no termina ahí. El Nuevo Testamento revela algo aún más extraordinario. Se convirtió en ancestro de Jesucristo. Mateo 1:5 la incluye en la genealogía del Salvador. Una prostituta de Jericó en el linaje del Mesías. La Biblia tiene sus propias sorpresas. Jericó no cayó solo una vez en la historia bíblica. Mucho antes de que Josué llegara con sus trompetas, la ciudad de las palmeras ya había sido conquistada y dominada por un rey extranjero. Y esta vez fueron los propios israelitas quienes se convirtieron en esclavos dentro de sus murallas. Jueces 3:12-13 registra un período sombrío. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, el Señor fortaleció a Eglón, rey de los moabitas, contra Israel. El resultado fue una invasión que transformó a Jericó en la capital de un reino enemigo. Eglón no vino solo. El texto bíblico revela que él juntó consigo a los hijos de Amón y a los amalecitas, una alianza militar de 3 naciones contra Israel. Y el objetivo principal de esta coalición fue exactamente Jericó, identificada en el versículo 13 como la ciudad de las palmeras. ¿Por qué Jericó atraía a tantos conquistadores? La respuesta está en la geografía bíblica. Quien controlara Jericó, controlaba el acceso al valle del Jordán y a las rutas comerciales de la región. Era como tener la llave de una gran puerta que conectaba diferentes territorios. No es casualidad que Eglón eligiera la ciudad como base de operaciones. La Biblia registra que Israel quedó bajo dominio moabita 18 años, casi 2 décadas de opresión. Durante este periodo, Jericó dejó de ser una ciudad israelita y se convirtió en la sede del poder extranjero. Los tributos, impuestos y decisiones administrativas salían de allí. Pero la historia más dramática de este periodo ocurrió cuando Dios levantó un libertador. Jueces 3:15 nos presenta a Ehud, hombre zurdo de la tribu de Benjamín, que Dios eligió para liberar a Israel, y el plan de liberación comenzaría exactamente en Jericó, en el palacio donde Eglón había establecido su trono. El encuentro entre Ehud y Eglón, descrito en Jueces 3:17-25, es uno de los pasajes más tensos del Antiguo Testamento. Ehud llegó a Jericó fingiendo traer tributos al rey moabita, pero en realidad cargaba una espada escondida en el muslo derecho, algo inesperado para un hombre zurdo. «Tengo una palabra secreta para ti, oh rey», dijo Ehud conforme el versículo 19. Y fue en esa sala particular del palacio de Jericó que el dominio moabita sobre Israel llegó a su fin de forma sangrienta y definitiva. La Biblia describe el asesinato de Eglón con detalles gráficos que muestran tanto la brutalidad del acto como la determinación de Ehud. El rey era tan obeso que la gordura se cerró sobre la hoja de la espada, conforme Jueces 3:22. Después del asesinato, Ehud logró escapar de Jericó y reunir al ejército israelita. El resultado fue una victoria completa. Hirieron de los moabitas, en aquel tiempo, unos 10,000 hombres. Registra Jueces 3:29. Jericó volvió a ser israelita, pero esta experiencia de dominación extranjera dejó una lección clara. La ciudad estratégica en el Valle del Jordán sería siempre un objetivo codiciado. Su prosperidad y posición geográfica la transformaban en premio de guerra, y aún habría otros conquistadores en el futuro. Siglos después, cuando los babilonios invadieran la región, Jericó una vez más se convertiría en escenario de eventos que cambiarían el destino de una nación entera. 1000 años después de la caída de las murallas, Jericó resurgió de las cenizas para presenciar los mayores milagros de la historia. La ciudad que había sido completamente destruida
y maldecida por Josué, volvió a la vida durante el período del Nuevo Testamento. Y fue exactamente en esta Jericó reconstruida que Jesús realizó algunos de los encuentros más marcantes de su ministerio terrenal. La primera persona que la Biblia nos presenta en esta nueva Jericó es Bartimeo. Marcos 10:46 lo describe como Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. El nombre Bartimeo significa literalmente hijo de Timeo, mostrando que aún siendo mendigo, tenía una identidad familiar conocida en la ciudad. Bartimeo vivía junto al camino, una ubicación estratégica para un mendigo, pues Jericó continuaba siendo un punto de paso obligatorio para quien viajaba entre Judea y las regiones del este. Caravanas, peregrinos y viajeros pasaban constantemente por allí. Cuando Jesús pasó por Jericó, algo extraordinario ocurrió. Marcos 10:47-48 registra que Bartimeo comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo más impresionante es que muchos lo reprendían para que se callara, pero él clamaba aún más. La curación de Bartimeo revela algo importante sobre la Jericó del tiempo de Jesús. Era una ciudad donde personas ciegas necesitaban mendigar para sobrevivir, pero también donde multitudes seguían a Jesús cuando él pasaba. La misma ciudad que había resistido al poder de Dios a través de Josué, ahora recibía al propio Hijo de Dios. Pero la historia más sorprendente de Jesús en Jericó involucra a un hombre rico llamado Zaqueo. Lucas 19:1-2 lo presenta. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los publicanos y era rico. Zaqueo no era solo un cobrador de impuestos común, era el jefe de ellos en Jericó. Esto indica que la ciudad tenía actividad económica suficiente para justificar una oficina regional de cobranza de impuestos. El problema de Zaqueo era físico. Procuraba ver quién era Jesús y no podía, por causa de la multitud, pues era de pequeña estatura, conforme Lucas 19:3. La solución fue creativa. Corrió adelante y subió a una higuera para verlo. La reacción de Jesús sorprendió a toda la ciudad. Lucas 19:5 registra: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy me conviene posar en tu casa. Jesús no solo notó a Zaqueo en el árbol, se invitó a cenar en la casa del hombre más odiado de Jericó. Si ya has sentido que Dios te ve, aun cuando nadie más te valora, comenta: Él me ve. La transformación de Zaqueo fue inmediata y radical. Lucas 19:8 muestra su respuesta: Señor, he aquí que doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituyo cuadruplicado. Esta declaración revela aspectos económicos de la Jericó del primer siglo. Había pobres en la ciudad, pero también había riqueza suficiente para que Zaqueo pudiera devolver 4 veces lo que había robado y aún dar la mitad de sus bienes a los necesitados. Jesús declaró: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Palabras que resonaron por la misma ciudad donde siglos antes las murallas habían caído al sonido de trompeta. Jericó había presenciado el poder destructivo de Dios. Ahora presenciaba su poder transformador. Una maldición esperó 500 años para cumplirse. Cuando Josué destruyó Jericó, no se limitó a conquistar la ciudad. Hizo algo que resonaría a través de los siglos, una declaración profética que transformaría cualquier intento de reconstrucción en tragedia familiar. Maldito delante del Señor sea el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito, le pondrá los fundamentos y, a costa del menor, las puertas, declaró Josué, conforme registrado en Josué 6:26. No era solo una amenaza, era una profecía. Durante 5 siglos, esta maldición permaneció dormida. Jericó quedó en ruinas, sus piedras esparcidas, sus murallas reducidas a polvo. Generaciones pasaron sin que nadie osara desafiar las palabras de Josué. El local permaneció desolado, un testimonio silencioso del poder de Dios. Pero en el reino del impío rey Acab, alguien decidió probar si la palabra de Dios aún tenía fuerza.
Primero Reyes 16:34 registra el cumplimiento exacto de la profecía. En sus días, Hiel, el betelita, edificó Jericó. A costa de Abirón, su primogénito, le puso los fundamentos, y a costa de Segub, su hijo menor, le puso las puertas, conforme a la palabra del Señor, que había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. La precisión del cumplimiento es escalofriante. Hiel perdió exactamente 2 hijos, el primogénito cuando comenzó la construcción de los fundamentos, y el menor cuando instaló las puertas de la ciudad. La profecía se cumplió palabra por palabra, detalle por detalle. Esta tragedia familiar no fue coincidencia, fue demostración de que las palabras de Dios atraviesan siglos sin perder poder. Lo que Él declara se establece para siempre, independientemente de cuánto tiempo pase o cuántas generaciones traten de ignorar su autoridad. Pero la historia de Jericó no termina en tragedia, se transforma en esperanza. La misma ciudad que fue maldecida por Josué se convirtió en escenario de los milagros de Jesús. El lugar de la destrucción se volvió escenario de restauración. Donde hubo juicio, hubo gracia. Donde cayeron murallas, creció fe. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es tanto juez como redentor. La misma autoridad que ejecuta juicio ofrece salvación. Las ruinas de Jericó se convirtieron en fundamento para demostraciones de misericordia divina. La Jericó que conocemos a través de la Biblia es más que una ciudad antigua. Es un símbolo de cómo Dios actúa en la historia humana. Sus murallas representan toda confianza humana en seguridad falsa. Su caída simboliza que no hay fortaleza capaz de resistir a la voluntad divina. Rahab representa la salvación disponible, aún para los más improbables. Bartimeo simboliza cómo Dios restaura lo que estaba perdido. Zaqueo muestra que ninguna vida está más allá de la posibilidad de transformación. Y la maldición cumplida en Hiel nos recuerda que las palabras de Dios permanecen para siempre. Si comprendes que Dios cumple todas sus promesas, sean de juicio o bendición, comenta: Dios es fiel. Jericó desapareció como poder político. Sus murallas se volvieron polvo. Sus reyes fueron olvidados. Pero las lecciones que Dios enseñó a través de esta ciudad permanecen vivas en las páginas de las Escrituras. La verdadera herencia de Jericó no son sus piedras, son sus historias. Y estas historias continúan hablando hoy, más de 3000 años después, para cualquier persona dispuesta a escuchar lo que Dios realmente quiso enseñarnos a través de la ciudad de las palmeras. Haz clic aquí en la pantalla para ver nuestro próximo video, lo que la Biblia realmente cuenta sobre Sodoma y Gomorra, 15 hechos impactantes sobre la ciudad más pecadora de la Biblia. Haz clic ahora en el video en la pantalla para verlo.